Lo miras tan solito y te da cosa, ¿no? ¿Cómo no te va a dar cosa si te acompañó en las buenas?
Porque Jehová es bueno y su misericordia es para siempre. La verdad es que eso lo podemos decir con todo nuestro corazón, con la experiencia real y verdadera de estar viviendo y experimentando a un Dios grande y glorioso en medio de nosotros. Hoy estamos glorificando al Señor porque su misericordia ha sido grande. Hemos estado viendo el desarrollo, el crecimiento de cómo la obra está yendo hacia adelante y por eso exaltamos y bendecimos el nombre del Señor. Vidas completas están siendo transformadas, familias están siendo transformadas, iglesias enteras están siendo transformadas y esto solo el Espíritu del Señor lo puede hacer. Por eso es que exaltamos su nombre y damos gracias a Dios por su fidelidad, por la grandeza de su nombre y como decía David, porque Jehová es bueno y su misericordia es para siempre. Tenemos entre nosotros ya a personas que ya están conectadas, como Eddie Alberto Muralles de Chiquimula, Audrey Chodín también, al pastor Marvin Suchite del Tejar, Marta Gamboa de Puerto Barrios, Nelly de Hernández y Ada Cordón también. Tenemos a Marina Reyes del Distrito Federal, a Diana Tavares de Acapulco, al pastor Juan Ramírez en Arlington, Texas, Carlos Lagos de Puerto Barrios, Jairo del Cid también de Puerto Barrios, Elizabeth de Suchite en el Tejar, Salvador Acevedo de Puerto Barrios, el apóstol Henry Franco también allá en Colombia, Pedro Gonón en Mazatenango, Eve García, bendiciones también al pastor William Hernández de Villavicencio, Erika Franco en Acapulco, Susi Pineda de Honduras, el profeta César del CID en Puerto Barrios y el pastor César Guerrero de Cincinnati, quien está sirviendo en Cincinnati. Gracias a Dios podemos hoy ver la fidelidad de Dios y el poder de Dios manifestándose cada día. Damos gracias a Dios por ello. Así que Dios ha sido bueno al manifestar su gloria y recuerde de Fresca Unción en Estados Unidos, tanto a nivel de televisión como de radio a nivel mundial. Tenemos la radio Melchor de Mencos que cubre a nivel mundial, la radio Manantial cubre local, pero también a nivel mundial, y la radio Vida en Cristo y allá en San Pablo, Jocopilas también. Así que gloria a Dios por lo que Él ha estado haciendo y estamos con los diferentes recursos que Dios ha dado en Facebook, en Twitter, en diferentes medios como SoundCloud también. Así que gracias a Dios por su bendición. Oscar Ortiz, tenemos también a Julie Campbell de Puerto Barrios, Eugenia Ladino de Villavicencio, Hilario Sactic de Puerto Barrios, Jesse Serrano en Toluca, México, Marco de Paz y Roberto Gaspar. Gracias a Dios porque no solo tenemos personas, sino iglesias enteras que ven Reforma Apostólica, pero grupos de pastores también a nivel de distrito que ven Reforma Apostólica y hoy bendecimos el nombre del Señor. Tenemos a Silvia Solares, de aquí de la sede, a Abril Solano también, al apóstol Leonel Escobar en Lima, Perú, a José Luis Padilla y Luis Reyes también. Así que bendiciones, gracias a Dios por cada lugar, cada persona, cada discípulo que se conecta para recibir las directrices que el Señor nos está dando. Hoy tenemos la bendición de tener con nosotros a dos siervas del Señor, a dos ministerios quienes Dios ha estado usando en diferentes áreas. Una es la profetisa, nuestra hermana Isabelita de Castillo, quien es esposa del apóstol Noé Castillo, y también tenemos a nuestra hermana Lucy, quien también pertenece a la iglesia allá en
en el Bronx que pastorea el apóstol Noé. Así que es un gusto tenerles y para nosotros es una bendición que ustedes estén aquí. Dios les bendiga y dejo para que ustedes saluden a los hermanos de Reforma Apostólica. Dios les bendiga. Gracias a Dios estamos en este lugar sorprendidos, maravillados, contentos y agradecidos por esa manifestación gloriosa de nuestro Dios y el privilegio de estar acá. Dios bendiga a todos los que ya están conectados y a los que más tarde también van a estar escuchando. Dios bendiga a todos. Dios les bendiga. Es un gozo estar aquí y estar en vivo aquí en Reforma, donde siempre lo vemos por la tele, pero ahora ya estamos aquí presentes. Y es una gran bendición estar aquí juntamente con el apóstol y todos acá. Bendición. Gloria a Dios. Hemos estado trayendo un tema basado en Juan capítulo 15 y versículo 2, que ya llevamos varios programas de Reforma, por cierto, y ha sido una bendición y es como un pozo de agua viva que sigue fluyendo y fluyendo y fluyendo cada vez más. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Y hemos hablado diferentes cosas, pero lo último que tocamos en el programa anterior de Reforma Apostólica es el problema del autoengaño. Y decíamos que estos pámpanos que estaban en Cristo se estaban autoengañando porque estaban ocupando un lugar, pero sin cumplir el propósito. Estaban llamados a cumplir una función, pero pensaron que por estar en el lugar adecuado, porque estaban en el lugar correcto, estaban en Cristo, porque dice todo pámpano que está en mí, estaban en Cristo, sin embargo, con acciones incorrectas, con acciones nulas, no solo incorrectas, sino en muchos casos no tenían acción porque no tenían fruto. Entonces, eso nos dice que ellos estaban autoengañando y vimos el caso de la serpiente que dice la Escritura que así como él miraba a la iglesia de Corinto, que así como la serpiente engañó a Eva, los sentidos de la iglesia de Corinto estaban siendo influenciados. Y decíamos que el problema es que no vemos al diablo con cachos, como espanto, no vemos al diablo que viene así como ogro, y por eso no lo vemos como diablo, pero viene la serpiente, que su función es engañar, viene precisamente a motivar, a provocar, a incitar nuestros sentidos, como el caso de Eva, vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable, que era delicioso, empezó a despertarle en ella sus sentidos para que tomara sus propias decisiones, llevarla a que tomara su propia decisión. El diablo no le dijo, la serpiente no le dijo, no comáis. La serpiente no le dijo, mira, esto no lo vas a hacer, sino sencillamente inquietó sus sentidos para que fuera Eva quien tomara las decisiones. Y como alguien decía, el diablo tira la piedra pero esconde la mano. Es así. ¿Por qué? Porque despierta, incita, provoca, pero cuando uno cae en su trampa y según uno cree que son sus propias decisiones las que está haciendo, es entonces donde después viene el acusador de los hermanos. En otras palabras, provoca, pero después acusa. Definitivamente, así es el reino de las tinieblas. Porque lo justo, lo honesto y lo decente solo está en el reino de Dios. Es por eso que hoy queremos hablar con las siervas del Señor sobre algunos aspectos importantes. Y hoy estaremos enfatizando un punto muy importante como es asistencia pastoral. Aunque tiene que ver con toda la iglesia en general, algunos aspectos que estaremos tocando, pero la importancia de asistencia pastoral
y de evitar el autoengaño en la asistencia pastoral para que cumplamos todos la función correcta y alcanzar el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Bien, estamos aquí con nuestras hermanas y hoy queremos precisamente hablar sobre este aspecto. Hermana Isabelita, como decíamos, qué gusto es tenerle en medio de nosotros. Amén. Ustedes tienen una iglesia que va creciendo, va siendo edificada en el Señor, Amén. que tienen participación muy fuerte de asistencia pastoral. Desde su perspectiva como esposa de pastor, dejemos ahorita el ministerio personal de profetisa, como esposa de pastor, ¿cómo ve la importancia de asistencia pastoral en la iglesia? Pues, apóstol, pienso que asistencia pastoral es una clave importantísima en la iglesia, importantísima, no solo para la iglesia, sino para el siervo que elige a esta asistencia. Digo, la asistencia debe de estar tan bien preparada, tan bien equipada, tan bien disciplinada como el mismo siervo. Así es. ¿Por qué? Porque su palabra dice asistencia. Ellos tienen que estar capacitados para ocupar ese lugar cuando sea necesario, cuando se les delegue. Tienen que hacer todo el trabajo que sabe hacer el siervo. Entonces digo, asistencia pastoral es una pieza importantísima en lo que es nuestra congregación, ¿verdad? Creo que Dios está dando toda la herramienta para pulir, para dar forma, para equipar a esta asistencia, de tal manera que la iglesia vaya creciendo juntamente el siervo y la asistencia. Ellos tienen que estar disponibles a toda hora, deben de estar a nivel del siervo, pero nunca creerse más, ¿verdad? Porque el creerse más viene siendo el trabajito que hizo el diablo, ¿verdad? Querer ser como Dios ya era malo, ¿qué tal si dice más que Él? Y esto no puede ser, pero lo básico es que la asistencia esté a nivel para que pueda llenar cualquier vacío que el siervo necesite. Y además, cuando va a cumplir las funciones que se les han delegado, ellos ahí están representando al pastor. Al pastor, correcto. Entonces, al representar al pastor, ellos no tienen que llegar con cierto nivel bajo, sí, sino tienen que llegar en el nivel en que el siervo del Señor se desenvuelve y se desarrolla. Porque si van a un nivel bajo, entonces no lo están representando, solo están correcto, mencionando que van en nombre del pastor, pero su vida, su estilo de vida, su accionar, su expresión, su ministración incluso deja mucho que decir. mucho, sí. Pero cuando van con el entendimiento que van representando al pastor, no solo sí, van en nombre del pastor, sino van para hacer efectivamente. lo que se les ha delegado de acuerdo a la función que corresponde, ¿verdad? Sí, esto es importante porque me recuerdo que en otro tiempo ya nuestro pastor, nuestro apóstol en Estados Unidos ya había trabajado con una asistencia anterior, pero ¿qué pasó? No los equipó, los puso porque eran buenos servidores, porque eran muy atentos, porque estudiaban la palabra, porque asistían constantemente, pero solo hasta por ahí, ¿verdad? Solo llenaban esos aspectos. Cuando ya hubo necesidad de corregir deficiencias entre los grupos, entre la misma congregación, ya ellos no podían. Entonces, ¿qué pasó? La iglesia empezó a tambalear. Luego el Señor habló que se sienten todos, se sentaron todos y ya el siervo nuestro empezó a recibir directrices de que tenía que equipar, que
discipular, Ajá. que enseñar y luego elegir quienes estaban aptos para que estuvieran a la par de él y poder desempeñar el privilegio, el lugar, la función. O es decir, es básico, la asistencia pastoral son como pastores bajo el ministerio pastoral de la iglesia. Están haciendo la función de pastores. Correcto, Aunque no tienen el nombramiento de pastores. correcto. Están haciendo una función pastoral porque se les envía a cumplir funciones pastorales. Pues. Es más, algunos de los que actualmente han estado en la asistencia pastoral, ahora ya fueron enviados, Ajá. ahora ya están pastoreando, pero es ahora que ya están preparados. Dios de allí los sacó a otro lugar. Correcto. Y ahora están ellos dirigiendo ya una iglesia, pastoreando. Así, Dios los está usando, pero los preparó aquí. correcto, primeramente en la local. asistencia. Así es. Lucy, tú eres esposa de alguien que es de asistencia pastoral allá en la iglesia. ¿Cómo ves asistencia pastoral desde tu perspectiva como esposa de alguien que es de asistencia pastoral? Bueno, sí, es muy importante primero ver a que mi esposo es la cabeza mía, en que él también es mi asistente, en que yo lo tengo que ver como asistente, ver primero su autoridad de él. Y ya de ahí es donde uno funciona como la esposa. Ahí vamos bajo el orden de Dios que Él ha puesto. Y es muy importante también que uno esté al par de ellos para poder funcionar adecuadamente como uno tiene que ser. Porque a nosotros las esposas también nos nombraron asistencia pastoral, pero siempre viendo al esposo, ¿verdad? Y entonces eso es muy importante. A mí me costó al principio. Ajá. Verlo a él como, primero mi discipulador, cuando el apóstol Noé me dijo, ay, tú tienes que ver primero a tu esposo como tu discipulador. Y yo dije, pero no, porque ya estaba yo en el grupo del pastor. Entonces yo decía yo, no, pero usted es mi discipulador. Dice, no, tienes que ver a tu esposo primero. Ahí es cuando me dio con la palabra, porque yo decía, no, es usted apóstol. Pero no eso me fue corrigiendo y eso me ayudó mucho a ver a él primero como mi cabeza. Y de ahí fui trabajando junto a él, pero después otra cosa pasó, que a él lo estaba usando el Señor más. Él estaba trabajando más, le hablaba, ministraba y andaba aquí, andaba allá. Y yo aquí bien, ¿verdad? Pero después cuando vi que no, que solo él andaba y eso a mí me dolió, porque yo también quería ser usada, porque supuestamente yo también estoy en el reino de Dios. Entonces yo ahí es cuando me entró un deseo grande que yo dije, no, yo tengo que correr hacia Dios, yo tengo que funcionar, yo tengo que hacer mi trabajo mío. Y ahí es donde yo empecé más a pedir más de Dios, a meterme, a leer más de su palabra, porque es ahí donde me va a instruir cómo hacer mi trabajo, mi función. Y sí, ahí es cuando ya después lo alcancé. Bueno, y ahí es cuando ya yo vi que también, cuando él andaba solo, trabajando él solo, yo veía cómo él se cansaba más, aunque sí podía hacerlo todo él solo, pero sí lo veía yo más cansado y yo digo, pero ¿por qué se ve así? Pero él decía que estaba bien, pero yo espiritualmente lo veía yo ya como que, ay, ahí va. Y yo le dije, Señor, ¿qué está pasando? Y ya es cuando él me dijo, no, es que tú tienes que funcionar también. Y como mujer, también hay otras mujeres que me están viendo. Y ellas mismas me dijeron, yo necesito a una modelo, una mujer modelo. Y ahí yo dije, ay, Dios mío, pues tengo que mejorar más aún. Y ahí es cuando empecé a ver el diseño de Dios y dije, no, yo tengo que ser mejor, tengo que llegar a ser como el modelo de Cristo. Y entonces ahí es cuando yo empecé más. Y sí, ya yo pude, porque en nuestro grupo teníamos muchas mujeres y entonces yo tenía que funcionar y sí había áreas que yo tenía que cubrir más que él. Y entonces ahí es cuando yo empecé a trabajar con ellas
y sí, ya fue un complemento mejor aún, hubo mucho fruto. Qué importante lo que acabas de mencionar, porque en la primera parte, pues, según lo que tú mencionaste, te retrajiste, te hiciste a un lado, Sí. y que él trabajara, pues, Sí, pensando en que a él era el que asistente pastoral, pero que tú, pues, ¿y tú qué, pues, va? sí. Y en muchos casos no se toma la actitud correcta, Ajá. ¿verdad? Sino se toma la actitud de retraerse Sí. o de estar atrás de, cuando Dios ha llamado a que estén juntos desenvolviéndose. Sí. El otro punto que veo que mencionas ahí, que es muy importantísimo, es el desafío de que las esposas de asistencia pastoral son modelo también. Sí. No solo son compañía, no solo es para ir a hacer presencia, no solo es para ir a hacer comentarios, ¿verdad? Ni para platicar con el esposo solo, mira, fíjate que el grupo no está bien, o fíjate que el grupo podemos hacer esto. No es solo para aportar ideas, sino ese punto que mencionaste que es esencial, ser modelo. Sí. Porque generalmente pensamos, bueno, el modelo es Elba, Sí. pero los dos son modelo, pues. Tanto el hombre y la mujer son modelo. Y esa es una de las deficiencias en muchas iglesias, que asistencia pastoral no está cumpliendo su función de modelo. Sí. Pueden estar participando, aportando ideas, pero eso no es el modelo, pues, ¿verdad? Sino ser modelo es en el estilo de vida, en el comportamiento, en el proceso de transformación, en actitudes, en enfrentar las circunstancias de acuerdo a lo que el Señor ha dicho, en no solo hacer presencia. Entonces ese punto que tú has mencionado es muy, muy, muy básico, y esto creo que está desafiando no solo al hermano que es asistente pastoral, sino a su esposa, a que retome su lugar. Sí. No es que no tenga lugar, ni que esté esperando que le den su lugar, sino que tome el lugar correcto, como tú decías, pues, Sí. que es necesario. ¿Qué nos puede decir, hermana Isabelita, un poquito más ampliar sobre este aspecto? Sí, escuchando lo que dice hermana Lucy, digo, la importancia de querer, de sentirme yo, porque acá en Juan, donde hemos estado estudiando en 15:2, dice, todo pámpano, Así es. todo, Sí. ¿verdad? No dice el par de pámpanos o solo el pámpano si macho o algunos. hombre o el pámpano mujer, no dice, dice todo pámpano que en mí no lleva fruto. O es decir, mi esposo va a entregar cuentas por el fruto que él dé, pero yo no voy a decir, Señor, yo no era pámpano, yo era una hojita o era la florecita de la planta, ¿verdad? No, yo también soy pámpano. Entonces yo tengo que entregar cuentas. Entonces por eso me gusta mucho cómo esta asistencia pastoral ha trabajado con el apóstol Noé. ¿Por qué? Porque ellos, cada uno, no la pareja sí, pero también individualmente, cada uno hace su función. Es que así es. Obligados. Cada pámpano, el pámpano grandote, el mediano, el chiquitito, todos tienen su función. Entonces dice, Lucy está haciendo su función, y me dirán, es que ella no trabaja. Como algunas mujeres trabajan fuera de casa. Yo también trabajo y no tengo un sueldo, sí, en efectivo, casi, ¿verdad? Pero las que salen a trabajar o las que trabajamos en casa, también tenemos mucho que hacer. Lucy es una madre joven con 4 niñas. Muy próspera. Ella es, pero generosamente próspera, ¿verdad? Entonces, ¿quién me puede decir, es que el nene, la nena, es que yo tengo 2, y uno tiene 12 años, el otro tiene 1 año? No importa, es el amor a mi función,
Y no es el compromiso con mi esposo, es que yo soy pámpano. Mis hijitos son mis frutos con mi esposo y ahí voy a ser efectiva. Pero mi fruto para el cual yo fui enviada a esta tierra, el propósito básico es el que tengo que tener cuidado de cumplir. Y es esto, que yo soy pámpano. Y yo no quiero que me arranquen, que me quiten del lugar. Yo quiero estar ahí. Así es. Entonces, si el requisito para estar ahí es dar fruto, tengo que darlo, ¿verdad? Sin pretextos. Que trabajo, que dinero, que tiempo, que hijos, que muy grandes, que muy chiquitos, no importa. Mira, aquí hay diferentes edades. Sí. Hay una niña, la más chiquita, Un año. 1 año. Apenas cumplió el año. 1 año. Después la otra 2, la otra 4, la otra 5, imagínense. Sí. Y ella está decidida. La prueba que ella está acá es parte. Ella dijo, yo quiero acompañar a la sierva, pero no esto, pero no importa, yo quiero, yo lo siento como parte de un servicio para Dios. Y mírenla, está acá. O es decir, vale la pena sentirse uno pámpano. Vale la pena concientizarse, estar seguro de que mi relación con Dios es así, pegadita de la planta, ¿verdad? Dando fruto, y no solo fruto, sino buen fruto. Y aquí el pámpano no está esperando que le den su lugar, sino sencillamente ese es su lugar. Sí. El problema en la iglesia es que generalmente estamos esperando que nos den el lugar. Y que nos den el lugar, el lugar, pues. Y que entonces eso, pues, es como no me han dado mi lugar, es que no lo está tomando, pues. Sí. Y al no estar pegado en la vid, definitivamente no se le va a ver su lugar, pues. Entonces, ¿a quién? Yo por lo menos no pongo a alguien que yo sé que anda todo desorientado en su lugar, pues. Claro. ¿Para qué? Me va a hacer problema. Cuando digo me va a hacer problema, no es que me críe problemas, sino no me va a dar fruto, pues ¿para qué? Pero si cada uno toma su lugar, como estaba diciendo nuestra hermana Isabelita, definitivamente va a fluir de acuerdo a eso. Sí. ¿Cómo en tu caso, ya que ella testificaba de cómo tú has superado esa situación de que tus hijos no son impedimento, ni ninguna otra cosa es impedimento, ni nadie es impedimento, ni tú misma eres impedimento? ¿Cómo tú has superado esa barrera que muchos ponen como excusa, digamos, algunas esposas de asistencia pastoral, es que tenemos niños, es que tenemos familia, es que tenemos esto, es que tenemos que hacer, ¿cómo has superado esa barrera y estás funcionando en el lugar que Dios quiere? Sí, nosotros es que siempre los dos estamos ahí. Vemos la manera de llegar a los lugares, las reuniones, a ministrar personas, a ir a ver los grupos. Y las más grandecitas ya entienden, y nosotros siempre les hablamos, hasta las chiquitas, les decimos, nosotros somos asistencia pastoral, tenemos que ir a ver grupos, ustedes se tienen que comportar. Y siempre desde cuando entramos a la iglesia les hablábamos de cómo funcionan los grupos y todo. Y entonces ellas ya vienen con ese entendimiento. Y cuando vamos a los grupos ya saben, están sentaditas junto a mí, sí las puedo llevar. Pero a veces busco personas que me ayudan y me dicen, no, que se queden las chiquitas conmigo. Y mis hijas contentas dicen, sí, y las dejo un rato con ellas. Y sí, me han ayudado personas a que me las cuidan. No los esclavizas, los no. Pones en situaciones difíciles, No. sino también les reconoces su tiempo a ellos. Sí, pues. sí, esto es muy importante también, que cuando tenemos tiempo con ellas, aprovechamos y le damos su tiempo a ellas para que también ellas no vayan con eso que, ay, porque siempre están en la iglesia, no me dan atención a mí. Porque eso he escuchado mucho, que los hijos crecen con ese como rencor, se puede decir, que no me dedican tiempo. Entonces tenemos que balancear muy bien, hemos balanceado muy bien que el tiempo con ellas y el tiempo que tenemos que ir a hacer nuestra función. Y ellas han aprendido mucho y ellas ya saben y sí, hemos balanceado todo.
y sabemos cuándo dejarlas, cuándo no y con quién también. Sí. Qué importante y qué necesario es todo esto porque ubica y notamos en muchos de asistencia pastoral que precisamente como la palabra que he venido usando desde el lunes pasado, se autoengañan. ¿Qué significa el autoengaño? Que yo mismo me creo las mismas excusas y mentiras que yo mismo me pongo, pues. Sí. Y me las acepto, aunque los demás no me las aceptan, pero yo me las creo. Y según yo creo que estoy haciendo bien. Sí. ¿Verdad? Y según yo creo que todo está bien. Preguntémosle a alguien que mata a una persona y dice, no, pero si yo lo hice porque yo lo sentí y yo estoy bien con eso, pues. Sí. Especialmente si es algún terrorista o algún guerrillero, alguna persona así, ellos se sienten bien y que están cumpliendo incluso una misión, pues, cuando no es correcto. Entonces, ese autoengaño es el que afecta no solo a los ministerios, como hablábamos el lunes pasado, sino también a asistencia pastoral, porque volvemos a lo mismo, viene el enemigo y toca los sentidos. Sí. Y hace ver que una directriz que el Señor dio, que dijo que no comieran del fruto de ese árbol, se cambie porque el enemigo está motivando y despertando, incitando a producir cambios. ¿Cuántas veces asistencia pastoral notamos que se dan esas situaciones? El pastor los envía a cumplir una función específica. A veces, como se decía, es por falta de formación y de preparación del pastor hacia asistencia. Pero ya cuando la hay, si se va a cumplir una función diferente, entonces, pero por lo menos fuimos y vimos y aquí está el informe. Sí. Pero se autoengañaron, ¿en qué sentido? En que le cambiaron a la directriz. Sí. Y ya no se hizo como se debió hacer, como era lo correcto. Entonces el fruto ya no va a ser al mismo alcance como el que el Señor realmente quería que se tuviera. Sí. Y entonces es donde las iglesias están, como se decía al principio, tambaleando, débiles. No hay una fortaleza en función pastoral, ¿verdad? Porque hay una debilidad por causa de un grupo llamado asistencia pastoral que no fluye. ¿Por qué? Porque se está autoengañando en el sentido de no está haciendo las directrices ni las funciones respectivas, o en este caso no se está sintiendo pámpano. Sí. Correcto. Un problema de identidad. Sí. Sí, también eso ha pasado con nosotros porque ha habido directrices que a veces mi esposo y yo tenemos que ir solos, sin hijos, porque a veces distraen a la gente y uno como mamá, uno dice, no, yo no quiero dejar mis hijas, o quién sabe si las cuiden bien, pero mi esposo y el Señor me han estado dando ahí porque no, dice, tienes que dejarlas para que funcionemos correctamente, para que hagamos la directriz correctamente, como Dios ha dicho. Y sí, y cuando vamos y sin ellas y vemos cómo Dios se manifiesta ahí, pero veo si mis hijas estuvieran ahí, a veces lloran y que esto, lo otro, entonces uno tiene que salir. Y ya, usar sabiduría, pues. Sí, buscar la manera y sí, las excusas, hay excusas, pero uno tiene que buscar. Dios ya nos ha dado la sabiduría, como dijo, para hacer todo como Él ha dicho. Y así es como hemos estado funcionando. O a veces me toca ir yo sola y mi esposo se queda con ellas. Pero a veces hay mamás que uno no confía en los esposos, pero tenemos que confiar en ellos. Si ellos son los papás, también tienen su función de papá en casa, y entonces ahí es donde tenemos que dejar que ellos hagan son papás, ¿verdad? Sí, ellos son los papás también. Sí, así es. Hay algo que he notado, que en las congregaciones muchas personas, pero muchas, desean ser un asistente pastoral. ¿Por qué? ¿O para qué? Diferente, porque algunos dicen, quiero estar cerca del siervo, quiero estar cerca del pastor, quiero que la gente me vea, quiero tener algún nombramiento, etcétera, ¿verdad? Pero eso no es. Cuando yo deseo ser asistente pastoral,
es para cumplir un trabajo. No es para que me vean simplemente, no es para lucirme, no es para, ay, voy a estar cerquita del siervo. No, si quieren cerquita del siervo así, pídanle una foto y la ponen cerquita, la ¿verdad? Pero ser asistente pastoral es asistir, cumplir, hacer un trabajo nítido como el que hace su pastor. Yo digo, ser asistente pastoral es 100%. Ya no como dijimos, como nos han enseñado, ¿verdad? Antes voy a dejar a mi esposo o voy a un ladito, ¿verdad? El resto para mí. No, ahora es tiempo completo, 24 horas, todos los fines de semana, todos los días, todos los meses, hacer un trabajo, no llegar solo que yo soy asistente pastoral, me siento y ya estuvo, no, ver qué hay que arreglar, ver qué está deficiente, hacer el trabajo, ¿verdad? Ser asistente pastoral es un privilegio lindo y qué bueno que todos quieran hacerlo, pero aunque no sean asistentes pastorales, yo les recuerdo, son pámpanos y eso vale la pena. Así es que los que son asistentes pastorales no estén pensando en que tanto tiempo que exigen, tanto que demandan. Para eso fuimos llamados, para hacer nuestro trabajo. Y la preparación que debe tener asistencia pastoral de parte del pastor, ya que es para perfeccionar a los santos, su función pastoral. El asunto es que a veces solo nos dedicamos a puramente aspectos espirituales, pero no administrativos. Por ejemplo, encuentro a un Jesucristo que les dice, cuando fue la multiplicación de los panes, les dice, denle ustedes de comer. A aquellos se les fue la vida, ¿no? Sí. Si nosotros estábamos para orar, nosotros estábamos para ir a predicar, nosotros estábamos para resucitar muertos, pero no para darles de comer a la gente. O sea, los agarró, como decimos, en curva, los agarró así y los enfrentó a una situación que ellos notaran su deficiencia, pues. Sí. No para avergonzarlos, sino para que ellos despertaran a una realidad que tenían que estar preparados, pues. Y el problema pastoral es que solo estamos generalmente instruyendo sobre aspectos puramente espirituales, sí, que es bueno, que es importantísimo, que es necesario, pero no les enseñamos logística, por ejemplo. Sí. No les enseñamos sobre algunos cuidados especiales o importantes que deben de tener a nivel de administración dentro de la iglesia o en los grupos o cosas esenciales. Entonces, cuando los enviamos, como en este caso Jesucristo, ¿eh? Denle ustedes de comer, se les fue la vida. Dijeron ellos, nosotros no podemos, no tenemos pues 200 denarios. ¿Qué son? Pues incluso se les ve que tenían una mentalidad limitada. Pero una mentalidad, no, bueno, es cierto, no hay, pues Jesucristo, este es el momento de que ahora todos nosotros hagamos milagros. Sí. Esa es la asistencia pastoral que debe haber. Cuando, por ejemplo, le decía a alguna iglesia una vez, hablando de Juan y Pedro que oraron por el cojo que estaba en la puerta del templo, cuando dicen no tenemos oro ni plata, pero miren la reacción ahora, 200 denarios, tenían un poquito, pero ¿qué es eso? Se vieron limitados, mientras que aquí después, ya en Hechos 3, encontramos ahora unos apóstoles que habían sobrepasado las barreras. No hay dinero, así que te sigue la situación difícil porque no podemos hacer nada contigo. No, ahora es el momento de hacer algo contigo. Correcto. Tener una iniciativa propia de ver cuándo es necesaria una administración, una función administrativa, una función de hacer milagros. Y le decía a una iglesia, cuando no tengan dinero, es precisamente el momento más propicio para hacer milagros. Correcto. Pero eso no lo entendieron los discípulos cuando Jesús les dijo, denle ustedes de comer.
Me dijeron, Señor, es cierto, no hay dinero, pero vamos a que aquí suceda algo glorioso. Esa es la asistencia pastoral que debe haber. Correcto. No esta que estaba en ese momento, sino estos que dicen, no tenemos oro ni plata, pero vamos a manifestar el poder de Dios. Pues. Cierto. Vamos a ver la gloria de Dios, vamos a hacer que las cosas sucedan, no que se estén enfrentando a limitaciones o a barreras o a estorbos, sino a hacer una asistencia pastoral efectiva, Sí. de logros, de frutos, como en este caso, ¿verdad? Que no dio fruto, el pámpano no dio fruto, o sea, era una, llamémosle así, ya que estamos hablando de asistencia pastoral, era una asistencia pastoral limitada, que miraba barreras, no podía dar fruto, por alguna razón, no dio fruto y se sentía bien, pues. Entonces, el Señor lo que nos está llevando ahora es a que aprendamos a sobrepasar las barreras, las limitaciones, y que podamos nosotros ser personas que haya o no haya recursos aparentemente visibles, somos para producir a través de la manifestación del poder de Dios, la gloria de Dios en la iglesia, en los grupos de comunión familiar o en cualquier función delegada por el pastor, ¿verdad? Amén. ¿Qué otra cosa nos podrían ustedes contar o hablar acerca de asistencia pastoral? Pienso en que sí es cierto que muchas veces se demanda mucho de la asistencia. Y digo, hay razón. ¿Por qué? Porque al igual de los siervos que estábamos diciendo ahorita, ellos dijeron, no tenemos nada, ¿qué vamos a hacer? Entonces, bien sabidos de que nosotros damos ¿qué? De lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, si estamos bien preparados, vamos a dar bueno. Si estamos bien equipados, vamos a obrar bien. Entonces, ahí está la clave de por qué queremos una asistencia pastoral tan buena como el siervo. Digo, lo que tenemos, te damos. Además, la palabra dice, esto encarga a hombres, ¿qué? Fieles. Si nosotros hemos sido fieles, dice que enseñen también a otros. Para eso debemos de prepararnos, saber nosotros, para poder preparar a otros, ¿verdad? Y no preparar mediocres, ¿verdad? Que con cualquier cosita nos engañe el enemigo, ¿verdad? Que cualquier cosita nos bote y andemos de bajón. Ya nosotros no somos de sub y baja, ¿verdad? Hoy arriba y mañana abajo. No, nosotros tenemos que estar tan bien preparados como para en todo tiempo. Listo, si llueve, pues tenemos paraguas. Si hay sol, pues nos vamos a acomodar a aguantarlo. Y si llueve, pues como quiera que sea, estar bien preparados. Digo, lo que vamos a tener en nosotros, eso simplemente vamos a dar. No podemos dar lo que no tenemos. Encontramos aquí todo pámpano que en mí no lleva fruto, una asistencia pastoral no fructífera. Pero luego encontramos una asistencia pastoral fructífera. Todo pámpano que está en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Sí. O sea, sí hay, todos, como se decía al principio, somos llamados a ser fructíferos. Pero depende mucho de nuestra actitud y del sobrepasar barreras y estar bien ubicados para que podamos llevar frutos. Correcto. Y encontramos que asistencia pastoral, en el caso cuando Jesús les dice, denle ustedes de comer, no estaban preparados, pues. Pero después, cuando ya dicen, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, ahí sí ya estaban preparados. Encontramos entonces una asistencia pastoral que tiene una actitud de superación, de avance, de desarrollo, de crecimiento, de madurez, que no se quedan conformes como estaban al principio estos, denle ustedes de comer, no tenemos pues, ¿va? No hay. Pero estaban conformes, como se decía, con estar cerca del pastor, en este caso Jesús, ¿va? Sí. Estaban con Jesús, felices de andar con Jesús, qué bueno andar con Jesús, sentir el calorcito pastoral ahí de la presencia de Jesucristo en este caso, qué alegre, pero ya en el momento de funcionar y sin dar fruto, pues. Entonces, la asistencia pastoral, qué bueno que pueda tener una actitud de superación. Amén.
de avance, de desarrollo. Hoy estamos así, pero mañana vamos a ser mejores. Pero pasado mucho mejor. Excelente. Y vamos a seguir mejores, no para que el pastor nos vea, sino porque, como se decía, esa es nuestra función como pámpanos. Pues. ¿Cómo has visto el desarrollo entre ustedes? Aunque ya nos explicaste, por ejemplo, el desarrollo en tu vida, de que antes estuviste distante y un poquito aislada, pero luego después te metiste. Pero después de eso, ¿cómo has visto el desarrollo personal, pero el desarrollo también como pareja de asistencia pastoral? Sí, el Señor me ha estado enseñando muchas cosas también en mis funciones, en lo que yo hago, que yo tengo que funcionar, porque no es lo mismo que funciona mi esposo, voy a funcionar yo. Ajá. Entonces ahí es donde completamos ahí él y yo, y he visto que era muy necesario que yo cumpliera yo con las cosas que a mí me tocaba. Y sí, hasta aún nuestro matrimonio ha sido mejor. Hemos sido modelos también somos modelos de muchos matrimonios, en cual si nosotros no hubiéramos llegado a cada gloria que nos ha estado llevando el Señor, no íbamos a estar aquí. Y sí, Él me ayuda y yo siempre voy hacia Él porque Él es mi asistente, se puede decir. Y sí, he aprendido mucho en desarrollar también en la predicación. O sea, ha habido crecimiento, ha habido una actitud de aprendizaje. Sí. Para crecer, pues. Sí, porque el apóstol nomás de repente dice, oh, vienes Lucy, te toca predicar tal día. Y yo digo, ay, y ahí yo no puedo subir mi esposo para que él lo haga por mí. Ahí yo tengo que hacerlo yo misma. Amén. Yo tengo que estudiar, yo tengo que leer la palabra. Y ahí es donde ya me he estado desarrollando y yo sola yo veo la Biblia y le digo, Carlos, mira lo que encontré aquí, mira lo que el Señor dice. Y ahí voy estudiando y me voy desarrollando. Y él siempre me dice, predícame a mí para que así tú desarrolles más. Y los nervios era lo que a mí me daba. Y ya eso ya lo fui soltando, ya lo fui dejando. Y sí, ya ahora he visto mi desarrollo en mi persona, como yo, algo que no podía yo hacer antes. O sea, asistencia pastoral de una manera particular, tanto el hombre como la mujer, los dos tienen que ir creciendo, no necesariamente... Mejor si van en el mismo nivel, pero si alguien se queda, por ejemplo, si el esposo se quedara, no por eso la esposa va a decir, bueno, pues como mi esposo no está creciendo, yo también, y agarrar eso como excusa, que se da. Sí, también. Sino crecer, ¿por qué? Porque ella es pámpano, él es pámpano. Si él se queda, pues él va a ser sacado, sí, pero... la persona, la mujer en este caso, sigue adelante y sigue adelante y sigue adelante, porque es pámpano. Sí, y como nos había dicho que Dios ya nos dio la habilidad de hacerlo. Sí. Entonces no nomás le digo a mi esposo que él puede hacerlo, sino yo, porque yo ya hice el compromiso con Cristo, yo ya estoy en su reino. Entonces ahí yo he agarrado yo mucho eso, que yo lo puedo, que yo sí estoy habilitada para hacer todo esto. El problema es cuando se quedan y se rezagan los dos, ¿verdad? Y empiezan a agarrar el círculo vicioso que decimos, que vuelven otra vez al acomodamiento espiritual y ministerial, cuando realmente deben ir creciendo, como ya mostré estos dos casos. Aquellos no podemos proveerles comida, sino hay todo eso de logística y todo eso de administración y todo eso de ver dónde conseguimos comida, no está. Mientras que después estaban peor, porque aquí sí tenían 200 denarios, pero después no tenían nada. No tenemos oro ni plata. Estaban peor en el sentido aparentemente de circunstancias, pero estaban crecidos espiritualmente, desarrollando después las funciones que les correspondían. Ese debe ser el grado de desarrollo que debe tener asistencia pastoral. Pues. Sí, hemos visto que también cuando el apóstol Noé va avanzando y vemos cómo va yendo, pero si nosotros nos descuidamos un poquito, es fácil quedarse. Nos quedamos y ya después no funcionamos adecuadamente, después escuchamos, pero ¿qué está diciendo el apóstol? No lo entiendo. ¿Por qué? Porque estamos atrasados. Y ahí es donde uno tiene que seguir adelante junto al pastor para que así
podamos funcionar correctamente y entiendamos bien las revelaciones, porque si uno se queda atrás, uno se queda ahí pensando, pero ¿de qué está hablando? Y eso es muy importante también, ir junto al pastor, ya estar siguiendo a donde él vaya. Sí, por ejemplo, uno de los reclamos de Pablo a la iglesia de Corinto, que habían ministerios allí, Ajá. es que les dice, mas nosotros los que hemos alcanzado madurez, nosotros los que hemos alcanzado, dice aquí en 1 Corintios 2:6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y la sabiduría no de este siglo, no de este mundo, o sea, no era su base la sabiduría de este mundo, sino dice la que viene de Dios, pues, hablamos sabiduría de la que viene de Dios. En otras palabras, el reclamo era que esta iglesia, aunque había ministerios, había dones de administración, los dones del Espíritu se estaban moviendo, pero nadie había desarrollado, nadie había crecido. Todos se habían quedado. Entonces convirtió a una iglesia en una iglesia que fue llamada a fluir, a una iglesia pasiva, a una iglesia que nadie se movía, a una iglesia que nadie accionaba. Miraba las cosas, las comentaba, las decía, pero nadie hacía nada. ¿Por qué? Porque se quedaron estáticos, se quedaron pasivos, se quedaron paralizados. Cuando la función era los que han alcanzado. ¿Qué significa eso? Es gente que va superando, gente que va avanzando en el propósito de Dios y en el conocimiento del Hijo de Dios. Esa debe ser asistencia pastoral. Es una asistencia pastoral que no se queda pasiva o conformista, sino una asistencia pastoral que va alcanzando madurez, que va desarrollándose como asistencia, y se desarrolla como asistencia producto de que se van desarrollando a sí mismos. A nivel particular van creciendo y se van multiplicando. Coméntenos algo sobre esto en la experiencia que ustedes han tenido allá en la iglesia. Escuchando a Lucy y recordando, yo veo que sí, en la obra se crece y se crece integralmente, porque Lucy era una muchacha que no quería hablar, estaba como aisladita ahí, no decía nada ahí, escondidita. Mas sin embargo ahora ella dice, en tal lugar, en ahora tal... hay que pararla. Está equipada, ya es una mujer que participa. Sí. Antes no miraba cualquier cosa y ella mejor se hacía por un lado. Hoy mira alguna cosa, alguna mujer deficiente o algo, ella va y le habla. O es decir, creció. Ella trata de memorizar, ella escucha y está en todas las reuniones. Digo, ha crecido. Así es. Es una mujer que no se queda atrás. Le ha costado, es difícil, 4 niñas y atender su hogar y todo, pero está ahí. O es decir, creció el pámpano, como aquí dice, todo sin aquel... que fuesen estorbados las diferentes áreas. Eso, dice todo pámpano que lleva fruto, pero dice que lleva fruto. Sí, puede ser uno, ¿verdad? Pueden ser muchos, pero lleva fruto. La clave es llevar fruto, Sí. no importa cuánto. ¿Qué es lo importante? Es llevar fruto. ¿Por qué? Porque cuando ya se lleva fruto, viene la limpieza de Dios en nuestras vidas. Va quitando lo malo, entonces vamos dando más y más. Ese es crecimiento. Ese es el crecimiento. Desarrollo, pues. Porque muchos dicen, no, es que yo sé poquito, es que yo no me lo aprendo, es que yo no puedo hablar, es que me da vergüenza. Ok, pero traiga fruto, pues, aunque sea poquito. Y después de eso, Dios nos limpia y entonces ya somos unos árboles, ¿verdad?, con mucho fruto. Entonces yo he visto el crecimiento de los de nuestra asistencia y veo la importancia de empezar a dar fruto. Ahí está la clave. No está en que, yo quisiera hacer muchas cosas, ¿verdad? Yo quisiera ya ser el pastor de la iglesia. No, empiece por ser discípulo y entonces
vamos a tener esta oportunidad de, dando fruto, vamos a ser limpios por la palabra, por Dios, por el Espíritu Santo, y después tendremos oportunidad de dar mucho, mucho, mucho. Vamos a tener en abundancia. Porque el Señor ya nos habilitó desde el momento en que Efectivamente. somos pámpanos. Él nos habilitó y nos capacitó precisamente como asistencia pastoral a dar fruto. ¿Correcto? Sí. Sí. Cuando hay una asistencia pastoral que dice que no puede, que no se puede, es porque no ha entendido su función, pues. Ujú. No solo las funciones puramente de iglesia, sino mis funciones como discípulo de Jesucristo y el Correcto. estar en Cristo. Cuando yo estoy en Cristo, la verdad es que puedo responder a cualquier función que me pongan, pues. Sí. Por ejemplo, si a mí me ponen a hacer una función evangelística, que Pablo le dijo, por ejemplo, a Timoteo, haz la obra, no que fuera evangelista, Sí. haz la obra de evangelista. Si el Señor me dice haz la obra de evangelista, yo la puedo hacer. Sí. Pero si me dice haz la obra de maestro, yo puedo enseñar. Funciones de profeta, yo lo he hecho. Funciones de pastorales, lo he hecho. Ahora, no porque tenga los 5 ministerios, ¿verdad? Sino sencillamente porque entiendo que soy pámpano, tengo la capacidad y la habilidad en Cristo de desarrollarlos. Sí. Entonces, asistencia pastoral también está habilitada y capacitada por el Señor y por su pastor, que debe estarlo, ¿verdad? Capacitado. ¿Para qué? Para que puedan hacer, de acuerdo a la función que se les ha delegado, que puedan cumplir todas esas funciones. Correcto. Y hay momentos en que se van a enfrentar solos, ¿verdad? Como en el caso de Pedro y Juan, ¿verdad? Ahí ya no estaba Sí. Jesús. Señor, ¿será que podemos orar por este? ¿Qué hacemos? ¿O dejamos que siga sufriendo? Sí. ¿Qué dirá el Señor de esto? No, ellos ya sabían qué hacer. O los prejuicios, ¿verdad? ¿Y si no san? Y si no sana. Tanto el prejuicio es Sí. inmadurez como ¿y será que al Señor le agradará que sanemos a este enfermo? ¿Será que el pastor estará de acuerdo que hagamos esto? Si a eso fue enviado, pues, a manifestar el poder de Dios. Sí. Hay hermanos que, por ejemplo, están ahí, que se encuentran con alguien en su trabajo o van al hospital y se encuentran con alguien enfermo, pues tantos enfermos ahí. Si están ahí ellos porque están enfermos, ¿verdad? Ajá. Entonces, pastor, mire, ¿será que puedo orar? Si a eso fue enviado, pues. Sí. Y que como no le contestó el pastor porque estaba ocupado, No lo hizo. no lo hizo. Sí. Esa es una función que nos equivocamos del desarrollo de lo que debemos de hacer. Sin embargo, cuando crecemos, y como en este caso lo limpió para que lleve más fruto, ese es crecimiento, ese es desarrollo, lo llevó a que desarrollara, no lo podó para limitarlo, Ajá. sino lo podó para llevarlo al desarrollo. Entonces, el Señor va a podar asistencia pastoral. Los va a probar, nos va a meter a diferentes pruebas y va a permitir diferentes circunstancias para ver qué es nuestra prioridad. Pero sin descuidar nuestra familia, sin descuidar todo lo demás, porque si mi prioridad es el Señor, yo voy a hacer lo que es del Señor, pero también voy a hacer lo que me corresponde con mi familia, con el trabajo, con la iglesia, con todo lo demás. No me convierto en descuidado, sino soy más responsable cuando entiendo que el Señor es mi prioridad. Y lo mismo es con asistencia, ¿verdad? Sí. La importancia de desarrollar. Aquí vemos entonces un pámpano que no se desarrolló y un pámpano que sí se desarrolló, que sí creció, que sí dio fruto, que sí alcanzó el objetivo. El mensaje de hoy es decirles, asistencia pastoral, que sí se puede alcanzar el objetivo por el cual el Señor nos puso como asistencia pastoral. Porque aquí alcanzaron el objetivo, y no solo uno, sino dice que llevaron mucho fruto. Mucho fruto. Fueron personas, ¿cómo le podríamos llamar a estas personas? No solo multiplicadoras, sino personas súper eficientes. Ese es el grado, el nivel de asistencia pastoral que el Señor requiere en cada iglesia.
personas súper eficientes, no porque aprendimos de una empresa, sino porque estamos siendo y recibiendo nuestra competencia, como dice Romanos, del Señor. No por una competencia preparada por hombres, dice Pablo, sino por una competencia que viene de parte de Dios, por algo que recibimos del Señor. La preparación, el adiestramiento, el discipulado, las directrices que se nos dan, seguirlas muy claras. Todo eso nos ayuda a no ser engañados ni a creer que hicimos, ¿verdad? Sino que hagamos todo lo importante, todo lo necesario. Por ejemplo, viene Samuel y le dice a Saúl, tienes que destruir todo, de los amalecitas y todo. Él fue a destruir una parte, ¿va? Pero ¿qué pasó? Dejó otra. Dejó, ¿qué cosa? Al rey y ganado. Pero ¿cómo se presentó ante Samuel? ¿Cómo se presentó Saúl? Como que había hecho todo bien. Él, antes de que Samuel le preguntara cómo se presentó, y él dijo, yo he hecho todo lo que Jehová me ha dicho. Ese es autoengaño. Sí. Yo he hecho todo. Y le dice Samuel, ¿cómo así? Y le vuelve a repetir otra vez, yo he hecho todo. Él creía que había hecho todo. Y a veces asistencia pastoral cree que ha hecho todo. Pues estamos hablando hoy de asistencia, me refiero también al pastor o a la esposa del pastor o a cualquier ministerio dentro de la iglesia, ministerio local o a cualquier función, nos pasa lo mismo. Pero como hoy estamos hablando de asistencia pastoral, por eso que estamos haciendo el énfasis. Y asistencia pastoral a veces llega con el pastor, mire pastor, hicimos todo. Y cuando el pastor empieza a decir, pero hicieron esto y esto y esto, no. Pero ¿y qué hicieron en este caso? Pues nada. Pero según ellos hicieron todo, pues. Entonces, qué importante es ese desarrollo y ese crecimiento y esa madurez que se va teniendo para discernir qué es lo que tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer en un momento preciso. Qué importante será entonces el mensaje que ustedes nos transmitan ahora, ya resumiendo toda esta enseñanza. ¿Qué es el desafío que ustedes dejan? Uno desde la perspectiva de una esposa, de un siervo de Dios hacia asistencia pastoral, otra como parte activa de asistencia pastoral, el desafío que tú les dejas a asistencia pastoral de toda la misión. Así que escuchémosles. Por mi parte les diré que lo básico es, como ya les dije, dar fruto. No cuánto fruto, no. Empiece por lo que pueda. Dé fruto. Saque lo que hay en su sangre, lo que hay en sus genes. Saque su naturaleza. Dé lo que pueda ahora. El fruto que pueda, délo ya. Para que luego vayan creciendo. Para que después de dar lo poco que tienen, sean limpiados y después den mucho fruto. Ahora, ¿cuál es la molestadera de dar fruto? Aquí en Juan 15:11 dice el Señor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vuelvo, den fruto para que el gozo del Señor esté en sus vidas. Y por el otro lado dice, para que vuestro gozo sea cumplido, para que no seamos gentes rechazadas, amargadas, con motivo a lo negativo, ¿verdad? Sino dando fruto, vamos a ser los pámpanos más realizados, más felices. Y ese es el plan de Dios, que demos fruto para que el gozo de Él esté en nosotros. El gozo del Señor es que demos fruto. Fruto, más fruto. Y mucho fruto. Y mucho fruto. ¿Verdad? Ese es el gozo del Señor en nosotros, que demos mucho fruto. Pero empecemos por lo que tengamos. ¿Para qué? Para que tengamos el gozo de Él. Seamos gente feliz, realizada, cumpliendo el propósito que Dios nos ha mandado hacer. Amén. Amén.
Sí, y yo más primero es reconocer quién es nuestra cabeza, quién es nuestras autoridades, porque de ahí ya vamos a ir fácilmente ser guiados a nuestras funciones, a hacerlo correctamente, a desear que uno quiere funcionar como a lo que somos, sea discipuladora, sea asistencia pastoral, sea esposa del pastor, verse uno como lo que Dios nos ha puesto, a ver, aceptar lo que Él nos ha dado y trabajarlo, porque si nosotros estamos funcionando, ahí se va a ver los frutos. Esa es la evidencia de que uno está funcionando, son los frutos. Y qué gozo es de dar mucho fruto, porque ahí Dios se manifiesta en nuestras vidas y en nuestras personas. Entonces, eso es muy importante, que uno desea, que uno acepte quiénes somos y qué es nuestra función. Amén. Porque entonces nos vamos a convertir en una asistencia pastoral productiva. Sí. Amén. Una asistencia pastoral que está agradando a Dios, porque dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre. No solo el pastor va a estar contento, ¿verdad?, sino más que el pastor, Dios va a estar siendo glorificado cuando asistencia pastoral lleve fruto. Porque dicen, esto es glorificado mi Padre, en que llevéis. Fíjense que aquí ya no está hablando solo a nivel personal, sino ahora ya está hablando a nivel de grupo. Sí. Volviendo a asistencia pastoral, no solo es cada uno, ni es uno de asistencia pastoral que debe dar fruto. Porque a veces el grupo funciona y uno solo está como jalando y corriendo y avanzando, y los otros ahí van como solo haciendo presencia, como a veces en las universidades dejan una tarea, y una tarea de grupo, y el que lo resulta haciendo es solo uno, pero el grupo sale que, hicimos la tarea, qué bien, ¿verdad? Sí. No es eso, sino aquí está hablando y dice ahora que llevéis, ya incluye al grupo, pues. Sí. Ya incluye, en este caso, volviendo a hablar de asistencia pastoral, ya incluye a todos, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que asistencia pastoral se convierta en un grupo productivo, en un grupo que glorifique el nombre del Padre, en un grupo que sea el instrumento de Dios para establecer el reino de Dios en ese lugar. Amén. Pero en un grupo que sea la asistencia y la ayuda pastoral para que se desarrolle la iglesia, y que quitar la pasividad, quitar el adormecimiento, quitar cualquier otra función de parálisis espiritual de la iglesia, y que juntos puedan ver a nivel de iglesia una iglesia que alcance el objetivo. Una iglesia que está logrando lo que el Señor quiere que se logre. Una iglesia que está desarrollándose hacia donde el Señor quiere que se desarrolle, pero para eso Dios puso asistencia pastoral. Jesucristo tuvo su asistencia pastoral. No solo eran sus discípulos, sino dice que llamó a 3 de ellos y los llevaba para las cosas más importantes. Y a ellos les delegaba responsabilidades más importantes, ¿verdad? Entonces sí tuvo su grupo allí que estuvo fluyendo más y los puso a prueba. Asistencia pastoral, ustedes definitivamente ya han sido probados por el Señor, pero van a seguir siendo probados. Y lo que nos corresponde es ser como Jesucristo dijo, o se dice de Jesucristo, varón aprobado por Dios. Eso es lo que asistencia pastoral debe ser. Debe ser una asistencia pastoral aprobada, no solo por el pastor, porque por el pastor puede ser por amistad, sino aprobada por Dios. No solo aprobada por la gente, porque es mi amigo, no, si es mi familiar, es mi hijo el que está ahí, yo lo apruebo. No, es aprobado por Dios. Y ahí está el punto clave. Volvemos a una de las palabras que ustedes decían, de ser modelos. Amén. Tanto el hombre como la mujer tienen que ser modelos, estoy hablando de asistencia pastoral, de ser modelos en todo sentido. Amén. En sentido de su trabajo, sus funciones, su vida espiritual, su familia, todas las cosas
Uno dirá, pero ¿cómo nos va a alcanzar tanto tiempo? Pues como decía en uno de los mensajes aquí en la sede, Jesucristo tenía 24 horas. Igual. Nosotros también las tenemos, las 24 horas. Y Él hacía un sinfín de cosas. Que aún dice la Escritura que ni los libros alcanzarían para escribir todo lo que hizo. Ni los libros, ni en el mundo entero dice que alcanzaría. Imagínense, si tenía 24 horas, hizo mucho. Y sí dormía. Y sí descansaba. Aprovechaba cualquier momento, porque cuando iban en la barca dice que él iba durmiendo. O sea, sí aprovechaba bien el tiempo. Sí. En otras palabras, sí se daba también su tiempo, pues, su tiempo con el Señor. Todas esas son las áreas que también asistencia pastoral debemos de ser modelo. Una asistencia pastoral que no dio fruto, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pero al asistencia pastoral que sí da fruto, lo va a limpiar, lo va a pulir para que lleve más fruto. Así que no se preocupen cuando vienen las pruebas, nos está puliendo, nos está permitiendo que manifestemos el poder de Dios. No se preocupe asistencia pastoral cuando ve limitaciones, es el momento no de ver qué va a hacer el pastor, es el momento de que ustedes empiecen a actuar. Esta asistencia pastoral de Jesucristo en ese momento estaba pensando que va a ser Jesús. Por eso nosotros no podemos. Pero después, cuando crecieron, ya no qué va a hacer Jesús, sino ahora qué nos toca a nosotros hacer. Lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Esa es la asistencia pastoral que requiere las iglesias en Misión Cristiana El Calvario. Amén. Y lo vamos a tener porque Él ya nos habilitó, nos capacitó, nos dio su genética, nos dio su naturaleza, así que sí lo podemos hacer para la gloria de Jesucristo. Amén. Vamos a orar hoy, vamos a bendecir asistencia pastoral de cada congregación para que la gloria de Jesucristo sea manifestada en sus vidas y seamos esta clase de asistencia pastoral que está llevando fruto, más fruto y mucho fruto para la gloria de Jesucristo. Hermana Isabelita, agradecería que nos dirigiera en palabras de oración sobre bendiciendo asistencia pastoral. Ahora sí, ya no en carácter de esposa de pastor, sino en carácter de ministerio profético que el Señor le ha dado. Ahora declare por favor bendición y que asistencia pastoral en las iglesias serán levantadas para glorificar el nombre de Jesucristo. Amén. Oremos. Dios y Padre, en el nombre de Jesús, llegamos hasta tu presencia santa y sublime para suplicarte, Dios mío, que en este momento todos aquellos hijos tuyos que estén ocupando un lugar tan especial como asistente pastoral, sea sobre ellos, oh Dios, el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Que ese poder, oh Dios eterno, los capacite, los prepare, los use. Amén. Para el engrandecimiento de tu obra. Señor, que no sea su orgullo físico, su gana física de llegar a un lugar, sino que sea el amor a ti, Señor, el conocimiento de que han sido enviados aquí para hacer un trabajo y lo van a hacer a la excelencia. Amén. Proclamo en el nombre de Jesús que no más gente inútil, no más higueras sin higos. Así es. Proclamamos que de aquí en adelante, que hemos dado quizá muy poco fruto, ahora nos ponemos en tus manos para que tú nos limpies, porque queremos ser generosos, árboles codiciables. Amén. Porque somos muy fructíferos.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por cada siervo, Aleluya. por cada asistente y especialmente por cada mujer que se propone ser mejor. Amén. Trabajar para ti y dar ese fruto glorioso, el cual tú nos pides. Señor, queremos que tu gozo esté en nuestras vidas. Queremos sentirnos realizados, hechos para una buena obra y dar fruto para la gloria de tu nombre. Aleluya. En el nombre de Jesús, que tu pueblo sea grandemente bendecido. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Declaramos que asistencia pastoral en cada congregación es levantada en el Amén. nombre de Jesucristo Amén. para manifestar el poder de Dios Así es. y el propósito de Dios cumplido en sus vidas. Amén. Qué excelente, bendito sea el nombre del Señor. Recuerden que estamos ya abiertos para escuchar sus comentarios, sus preguntas incluso, o lo que el Señor ha revelado mientras ha estado este programa. Qué importante será, como siempre he dicho, enriquecernos mutuamente para que la gloria de Jesucristo sea manifestada como Misión Cristiana el Calvario. Así que esperamos sus comentarios y creo que serán de una gran bendición para nuestras vidas. Mientras tanto, recuerde, 19 y 20, nuestro gran congreso, ahorita en noviembre. Ya estamos en esta experiencia de estar ya cercanos y ya muchos ya están experimentando el congreso previo a venir aquí a ver la gloria de Dios. Además, recuerde que estamos ya en la semana de oración. La semana de oración, porque el Señor ya ha determinado proveernos el lugar adecuado, no solo para el templo, sino para todo aquel lugar y todos sus componentes que requieren para tener el lugar donde vamos a estar reuniéndonos, siendo adiestrados, celebrando nuestras concentraciones mundiales, gozosos de poder ser edificados y enseñados por el Espíritu Santo. Así que ya empezó ayer con una celebración hermosa de que el Señor es bueno y su fidelidad y su misericordia es para siempre. Así que esta semana a continuar en esa actitud de oración, de exaltación, porque Jehová es bueno y su misericordia es sobre todas las cosas, es para siempre. Así que alabado sea el nombre del Señor. Aquí tenemos un comentario, dice Misión Cristiana del Calvario de Melchor de Mencos. En las Escrituras nos ubica lo establecido del reino de Dios y la función de trabajar en su reino. 1 Corintios 4:1-2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Nuestra hermana Yoli escribe sobre eso, así que así es exactamente. Dios quiere que asistencia pastoral sea hallada fiel. Amén. Claro, todos, Dios quiere que todos, desde el pastor hasta la persona que ayer se entregó al Señor, Dios quiere hallarnos fieles. Pero volviendo a asistencia pastoral, Dios nos quiere hallar fiel. El pastor César Guerrero dice, la falta de fruto en un asistente muchas veces radica en que él piensa que es el mismo quien decidió ser asistencia. Pero si miramos el verso 16 de Juan 15, dice, Él nos eligió. Es decir, el pastor nos elige para hacer lo que Él nos manda, dar fruto. No solo fuimos elegidos por el pastor, sino fuimos elegidos por Dios. Él nos eligió para dar fruto. Muy importante, no es asistencia pastoral el que decide ser asistencia pastoral, o no es alguien de la iglesia que decide ser asistencia pastoral, sino en este caso, Él nos eligió para dar fruto. Y muy importante cuando alguien se siente y reconoce que somos
elegidos por Dios para esa función muy importante, ¿verdad? ¿Cómo te sientes tú, Lucy? ¿Alguien que quiso ser asistencia o que el Señor realmente te escogió para ser asistente pastoral? Sí, que el Señor me escogió. Amén. Sí. Y eso es lo que cada uno debe sentirse llena y convencida y convencido de que Dios es el que nos ha llamado para esa función. Entonces sabemos que al quien le vamos a entregar cuentas no es solo al pastor, ¿verdad? Sino es a Dios mismo, porque entonces va a ser glorificado nuestro Dios al respecto. ¿Se dan cuenta la importancia de los comentarios? Nos enriquece, nos amplía y eso ayuda muchísimo a que juntos crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que esperamos sus comentarios. Será una bendición muy grande contar con ustedes. Qué importante es que crezcamos juntos y que veamos que hay más riqueza en todo esto, y especialmente bajo el enfoque de asistencia pastoral, cómo hay de riqueza en este capítulo 15 de Juan, para que podamos ser, como ya se dijo, productivos. Y ya se oró y ya lo somos. Ahora solo falta que todos nos dispongamos a cumplir el propósito de Dios y el plan de Dios para nuestra vida. Así que no se quede conforme con lo que tiene. Vaya de gloria en gloria, de poder en poder, conociendo más las Escrituras, conociendo más el diseño, pero sobre todas las cosas, como dijo Pablo, todo lo he refutado pérdida por el eminente conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si algo deben ser las personas de asistencia pastoral también, son personas que conozcan a Jesucristo. Uriel Arana dice, la asistencia pastoral es la multiplicación del pastor en relación a su función como pastor, y así como el pastor fue desarrollado desde discípulo, aunque no lo deja de ser, así cada pastor multiplica su función en otros discípulos para administrar la iglesia. No olvidar lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti, bendiciones. Qué importante es esto, ¿verdad? Que encontramos que el asistencia pastoral es la multiplicación, dice, del pastor, o sea, es la representación del pastor. El pastor se convierte entonces en que está presente en todas partes, pues. ¿Por qué? Porque asistencia pastoral está presente en todas las acciones de la iglesia. Hilario Sactic me bendijo algo que se mencionó cuando llevamos fruto. Dios nos limpia para llevar más fruto. Pero antes de hacer esto, hubo limitaciones como de incredulidad, pereza, a no darle la importancia debida a esa orden que se nos es encomendada. Qué importante es eso. Amén. Él no va a limpiar a los que no llevan fruto. Él va a limpiar a los que llevan fruto. Porque Él es un Dios que no, como dijéramos, que no pierde su tiempo, pues. Que no se entretiene con el que sabe que no dar fruto. Él al quien va a limpiar. Las pruebas y las luchas para hacernos crecer y para llevarnos al conocimiento del Señor van a venir con los que están llevando fruto. Entonces alguien diría, pero ¿y entonces qué pasa con los que no están llevando fruto? Ellos van a experimentar consecuencias, que es muy diferente, por no llevar fruto. Por eso es mi responsabilidad como pámpano, en este caso asistencia pastoral, de involucrarme, de meterme a hacer conforme el propósito del Señor. Un último comentario aquí y gracias por que hemos tenido la participación de las siervas del Señor y cómo Dios va manifestando su poder y va manifestando su gloria en medio de nosotros, y cómo el Señor nos va ampliando su revelación del propósito y del plan del Señor en relación a lo que Él quiere hacer cada día en nuestras vidas. Recuerden que tenemos el costo hasta el 5 de noviembre de $275.
a partir del 6 de noviembre, o sea, ya el 6 de noviembre a la 1 de la mañana, ya el costo es de 300 quetzales. A nivel internacional, hasta el 5 de noviembre son $40 y a partir del 6 son 45. O sea, el día del evento, si alguien se inscribe, son $45 o 300 quetzales que debe cubrir. Así que es muy importante eso porque el último día del costo de 275 es el 5. Y a partir del 6, ya aquí nos dice que es de 300 quetzales. Así que algunos ya el día siguiente están, sí, pero dice que a partir de, pero por eso estamos aclarando, 275 hasta el 5, pero 300 a partir de, o sea, desde que comienza el 6 hacia adelante, hacia nuestra fecha del Congreso, es la cantidad que ya mencionamos. Así que prepárese. Algo muy importante de observar. Hay hermanos que se inscriben 2 o 3 meses con anticipación en la iglesia, pero a veces el pastor o la persona encargada de inscribirse viene a inscribirlos el día del Congreso. Allá ellos pagaron 275, pero aquí ya el costo es de 300. No se confíe en eso, pregunte si ya se informó aquí sobre su inscripción. Si no, el costo o el pastor lo paga o el que se inscribió lo paga, tendrá que hacerlo según la fecha que corresponda. Así que por eso es importante tomar nota sobre eso. Hay hermanos que dicen, por favor, inscríbame allá, y viene el quien supuestamente le va a hacer el favor, no lo inscribe. Y ya en la fecha que lo inscribe es otro precio. Cuidado con eso. Asegúrese de que está en el tiempo adecuado. Pérez, dice Omar Pérez, tenemos que dar fruto, para eso somos pámpanos y para eso fuimos llamados. En las circunstancias, en las pruebas, en todo tiempo tenemos que dar fruto, como dice Éxodo 1:12. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Solo así el Señor nos limpiará y podremos dar más fruto y mucho fruto. El discípulo que no ha sido limpio es porque no está dando fruto y no está cumpliendo el propósito de Dios. Misión Cristiana del Calvario, fuimos llamados para dar fruto. Eugenia Ladino dice, apóstol, también cuando la sierva dice que, porque la importancia de llevar fruto, en Juan 15:2 dice que el que no lleva fruto lo quitará, y estaríamos menospreciando el señorío de Cristo, lo deshonramos, por eso también es importante llevar fruto. Así es exactamente. Eso es lo que dijo la sierva del Señor. Junior de Lara dice, saludos. El que es buena tierra sabe escuchar y entiende perfectamente. Es la porra de allá de New York. Así que un saludo a los hermanos de Nueva York, como a todo. Amén. Misión Cristiana el Calvario. Amén. También. Bien, gracias a Dios por ello, les bendecimos y a partir de hoy se notará y será visible el crecimiento, el desarrollo, pero la función de asistencia pastoral como corresponde en cada congregación. Dios les bendiga, adelante y con la presencia y el poder de Jesucristo en todas las cosas.